Buenas noches con todos, con todas, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves, hoy conversamos sobre un tema importante, un tema histórico, un tema de coyuntura vigente siempre en noviembre. La educación se nutre de los eventos de los pueblos y estos marcan hitos imborrables que deben ser comprendidos no solo por las generaciones venideras, sino también por quienes en el presente los desconocen. Esta noche conversaremos sobre un trabajo realizado por varios autores que trabajan en distintas disciplinas y que ven desde diferentes ópticas los eventos ocurridos el 15 de noviembre de 1922. Conversamos con Germán Rodas, el editor de la obra, y hablaremos no solo de esta gesta luctuosa, sino acerca del contenido de este libro. ¿Quién es nuestro querido amigo, colega Germán Rodas? Es historiador, académico, escritor y político ecuatoriano, es miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica y del Caribe y de la Red Latinoamericana de Historiadores de la Salud. Ha sido docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y coordinador académico del Taller de Historia de la Salud de esa casa de estudios. Es miembro fundador de la Comisión Nacional Anticorrupción, organización de la sociedad civil, y actualmente es su coordinador nacional. Buenas noches, Germán, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Alexis, muy gentil por esta invitación. Para mí también es placentero estar aquí esta noche. Un saludo a quienes nos escuchan. Y efectivamente este libro es el resultado de un encuentro que hubo el 15 de noviembre del año del 2022, conmemorativo o recordatorio al centenario de la masacre de Guayaquil. Y evidentemente por razones editoriales, por otras causas, el libro ha salido en circulación recientemente, pero es un compendio que parte con una visualización de los hechos de la matanza de noviembre del 22. Es un trabajo mío, lo estoy diciendo porque va en primer lugar, y luego vienen una serie de trabajos, ya hablaremos de muchos de ellos, que lo que hacen es poner visiones y miradas. Yo no lo llamaría interdisciplinarias, a pesar de que sí lo son, pero al menos son con visiones diversas que permiten comprender el hecho. Y entonces, por ejemplo, hay un trabajo muy importante de Gaitán Villavicencio que nos indica la geografía, las características de la ciudad de Guayaquil de ese año 22 del siglo pasado. Lo comienzo señalando para allí, para indicar y precisar otros asuntos de posteriormente. Ahora este libro solo está promoviendo y promocionando y haciendo su lanzamiento, pues podrá encontrarse en la librería de la Universidad Andina. Yo agradezco a la Universidad Andina, al Colegio de América y evidentemente a la Corporación Editora Nacional, así como Ediciones La Tierra, que han hecho posible la publicación de este trabajo, que es de un colectivo de gente que mira el tema no solamente para desempolvar un hecho histórico, sino para analizarlo y proyectarlo en el siglo XXI. En el siglo XXI, un hito de la clase obrera ecuatoriana, un hito en sí de la historia del país. Y quizás entrando en esta fecha tan importante, ¿por qué es importante el 15 de noviembre de 1922 para el país, para la clase obrera, para la historia, etcétera? Es trascendente entender esa masacre, porque no podemos solamente quedarnos en el dato frío de hubo tantos centenares de muertos que fueron arrojados a la ría y hubo un mal gobierno o hubo una actitud beligerante. Hay que mirar en el contexto. No somos de aquellos que creemos en una visión positivista de la historia, sino que hay que entenderla, interpretarla, racionalizarla, mirar sus contextos. Y entonces creo que es importante comprender que estamos hablando de un hecho que es corolario a una crisis estructural del país, provocada sobre la base de la crisis de la producción cacaotera y de la venta del cacao fuera del país, que ocurrió a propósito de también otra crisis que es mundial, provocada por la Guerra Mundial del 14 y del 18,
y que evidentemente dejó en una situación muy grave a los cacaoteros ecuatorianos y a la economía nacional que dependía de esta actividad, pero que también provocó, y allí hay un trabajo tuyo precisamente, Alexis, que demuestra esa migración importante que hay de las zonas rurales hacia la zona urbana, especialmente de Guayaquil, porque hay fuentes de trabajo. Aparentemente en ese momento, cuando se produce la crisis, toda esa masa queda en condiciones de desempleo, se vuelven sectores marginales y además son gentes y son ciudadanos que están siendo maltratados en cuanto a su economía familiar, en cuanto a sus intereses de subsistencia y que reclaman en un momento dado, pero lo hacen al compás del proceso de organización del movimiento artesanal, obrero, etcétera, que ocurre en la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué ocurre en Guayaquil? Porque pues esta misma dinámica comercial había permitido la formación de incipientes estructuras de trabajo que a su vez provocaron la presencia de obreros y trabajadores y artesanos, pero también porque hay un desarrollo del sector bancario y comercial, de tal suerte que todas estas contradicciones son las que van a fomentar reclamos de los trabajadores. Y entonces, para hacer un poco de historia, debemos recordar que la Confederación Obrera del Guayas, que se funda en el 1905-1906, que es el antecedente de la Federación de Trabajadores Regionales del Ecuador, fundada en el propio año 1922, son los instrumentos importantes para la organización de los trabajadores del pueblo, etcétera, para que defiendan sus intereses y para apoyarlos en esta lucha. Y en el mes de octubre es muy importante recordar del año 22, de las primeras huelgas que ocurren en Guayaquil. Yo diría que tienen éxito, la de las gentes vinculadas a la actividad de los ferrocarriles, los ferroviarios, tienen éxito, y eso apuntala a nuevas luchas que van a desembocar en todo el mes de noviembre en una gran movilización provocada por los cocheros, provocadas por aquellos que están en las actividades portuarias, etcétera, etcétera, hasta generar una circunstancia de confrontación con la clase dominante, eso es evidente, pero también de protesta y de lucha frente a la crisis de la que habían sido condenados. Ese es el trasfondo con el que arrancamos el libro, y más los elementos que señalé respecto de tu trabajo, pero otros asuntos que vienen, que son muy importantes en el análisis, que lo vamos a seguir haciendo. Sin duda que vamos a verlo en un contexto, tú nos dices, en el contexto económico, una crisis internacional, una crisis del cacao, una crisis particular también de la organización del trabajo y de los factores del trabajo. Pero a su vez se da un contexto político interesante. Estamos hablando de que hace 25 años triunfó recién el liberalismo, el general Alfaro, y hace 10 años fue asesinado precisamente Alfaro. ¿Cuál es el contexto político de gobernabilidad o de conservadores y liberales incidiendo en el poder político del Ecuador? Claro, la muerte de Alfaro lo que va a precipitar es la presencia del liberalismo plutocrático, y para hablar en el contexto muy inmediato al año 22 del siglo XX, las elecciones de 1920 provocaron una circunstancia que es importante recordarla. Hubo dos candidaturas liberales, la de Gonzalo Córdoba y la de José Luis Tamayo. Los dos intentaban ser candidatos para reemplazar a Baquerizo Moreno, y quien fue escogido finalmente fue José Luis Tamayo. Gonzalo Córdoba tuvo que esperar un periodo para luego ser presidente, y entonces el triunfo de Tamayo, el abogado Tamayo, sí, muy vinculado a los sectores de la banca de aquel momento, yo diría del banco de aquel momento, así es, manejado por Urbina Jade, que es el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. Lo que le interesaba es apuntalar el desarrollo de esa estructura bancaria, pero además fortalecer el desarrollo de una economía que giraba alrededor de ya la crisis, pero a través de un menoscabo de las actividades de los sectores populares. Ese es un contexto de lo político. Un contexto de lo geopolítico, hemos visto la guerra, la Primera Guerra Mundial, y la crisis
cacaotera que es formidable, ¿no? Además, porque baja la exportación y además porque ocurre la presencia de una serie de plagas que también llevan a una crisis en cuanto a la producción. De otra parte, lo hemos dicho, un movimiento social que comienza a constituirse como tal, con sectores emergentes de la población, con organizaciones de trabajadores, todos en el reclamo de mejores condiciones de vida, y entonces el desenvolvimiento de la lucha que concluirá el 15 de noviembre tiene muchos bemoles respecto de los cuales se analizan en este libro. Entonces hay varios trabajos importantes. Entender la estructura de la crisis económica lo hace el historiador Wilson Miño, por ejemplo. Entender el hecho de la participación de los sectores sociales, lo abordan varias personas. Entre ellos, yo diría que el análisis muy importante, aparte del tuyo, proviene también del que hace Leonardo Ogaz para hablar de lo que debe ser y puede ser, o fue en su momento, el poder alternativo. Edison Paredes trabaja sobre estas complicadas contradicciones de las clases de explotadores y las explotadas, una contradicción fundamental, que es la que subyace a toda esta problemática. Y el libro remata con varias visiones que son muy interesantes. Enrique Ayala Mora se preocupa de entender cuál es el rol de la iglesia en este momento, en esa circunstancia. Saudia Le Boyer trabaja sobre el rol de la prensa en las circunstancias del 15 de noviembre, y hay algunas interpretaciones también que luego llegan por parte, por ejemplo, de Víctor Grande Aguilar, que se preocupa de demostrar cómo esta presión del 15 de noviembre del 22 luego va a generar una serie de concesiones, por decir así, de la estructura del poder en beneficio de los trabajadores en función de esa presión social, y él señala, casi lo dice textualmente, una especie de reacomodo de las fuerzas hegemónicas para no tener otro 15 de noviembre, sin que aquello no quiera decir ni pueda tapar que la lucha del 15 fue fundamental y de los antecedentes previos. De tal forma que hay visiones que estructuran comprender este conjunto de cosas. Hay un trabajo de Johnny Maldonado muy interesante, porque si bien esto ocurre en el Ecuador, los conflictos de la economía, los conflictos estructurales no ocurren solamente en este país, sino en la región, y entonces hay movimientos de luchas similares y también tragedias en cuanto a la lucha social y masacres del movimiento obrero que se producen en esos mismos años, por ejemplo en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Chile, y él hace una visión comparativa sobre estos elementos. Marco Antonio Rodríguez, un conocido escritor, se preocupa también de demostrarnos cómo en el relato ecuatoriano, en la novela, la influencia de esos acontecimientos es muy importante, y analiza Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, escrita en el año 46, pero que evidentemente estuvo atravesada por la impronta del 15 de noviembre. Tan atravesada estuvo que el personaje central de la novela, Baldión, a mi modo de ver, es una hipótesis que yo lo he mantenido en mi trabajo, quizás es el primer asesinado de la masacre del 15 de noviembre, porque fue estaba en la panadería laborando como tal, y peleó para que se cierre la panadería. El dueño de la panadería, un señor Chambers, llamó a la policía y se produjo una confrontación y un disparo le cegó la vida. Fue uno de los datos que llegó a la masa el 15 de noviembre que precipitó la movilización. El 15 de noviembre de 1922, a la luz de un texto, de un libro del cuyo el editor es Germán Rodas, nuestro invitado de esta noche. Conversamos con el doctor Germán Rodas sobre el 15 de noviembre de 1922 y sobre la obra 15 de noviembre, Memoria y Reflexión. Querido Germán, conversábamos del entorno, ¿no? Ese Guayaquil era el centro, eran prácticamente dos países, los terratenientes serranos, descomunicados totalmente de la costa casi despoblada excepto algunas, pero Guayaquil emerge, migración serrana, escapando de guasipungos, de la pobreza, a formar un ejército de trabajadores cacaoteros, ¿no? Ese es un contexto, pero al mismo tiempo, ¿cómo se configuraban estos, digamos, bloques
que entran en confrontación. Había un bloque dominante con gran cacaos que estudiaban y vivían en Francia con todos los lujos, y una clase realmente en condiciones precarias. ¿Cómo estaba el bloque dominante de, si los llamamos así, de toda la gama de progresistas, conservadores, liberales, banqueros y también terratenientes? ¿Cómo estaba? Es que este es un país con profundas asimetrías regionales, y creo que estos años lo demuestran. Inclusive la conformación del movimiento social demostró aquello. En 1892 se funda, por ejemplo, en Quito la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha, y tiene una connotación más bien de sometimiento a los intereses terratenientes. Así nace la SAIP, que inclusive termina siendo clausurada por el gobierno liberal, debido a que no respondía a los intereses de cambio. En tanto que en la costa, y particularmente en Guayaquil, el movimiento popular respondía a otras perspectivas. Por eso la Confederación Obrera del Guayas, que se funda en 1905, ya es una institución de confrontación con el poder, de lucha en función de los intereses de la clase trabajadora. Esto demuestra que, por lo tanto, aún en las bases sociales había una estructuración distinta y objetivos distintos en su accionar, y desde luego el poder económico y político también tenía un ejercicio diverso. Mientras en la sierra el latifundio prevalecía y las ideas conservadoras formaban parte sustantiva del ejercicio de la actividad cotidiana en estos sectores de poder, y inclusive en los sectores populares. En la costa había ya una efervescencia política de transformación, de cambio. Habían comenzado a llegar las primeras ideas del anarquismo, había ya una reflexión sobre algunos temas importantes, sobre la base inclusive de la que se conocía como la influencia de la Revolución Rusa. Se leen muchos textos en Guayaquil sobre aquello. El anarquismo también contribuye, y la economía está sentada fundamentalmente en términos comerciales y bancarios o banqueros en la costa ecuatoriana por la producción del cacao. Entonces esto produce una estructuración distinta entre la sierra y la costa, que es absolutamente asimétrica. Y de otra parte es evidente que se producen los hechos de absoluta verticalidad en el manejo de la economía, que pauperiza de manera constante a los sectores poblacionales, que, como tú señalas muy bien, Alexis, habían llegado convocados por la dinámica de la producción cacaotera, puentes de trabajo, posibilidades de condiciones de vida mayor, que de pronto se ven imposibilitados por esa crisis, pero que además se ven que son víctimas de horarios laborales absurdos, son víctimas de una manipulación a sus propios intereses y una marginación a las elementales condiciones de vida. Esto genera una efervescencia, y entonces la confrontación entre la clase oprimida y la clase opresora se vuelve evidente. Aquí no hay que darse mucho la vuelta para establecer la existencia de este conflicto de clases, que también es el que destapa esta realidad. Por eso es que también el libro trae un análisis de quién fue presidenta del Frente Unitario de los Trabajadores, dirigente ahora de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la CEOLS, Marcela Arellano Ezelia, quien hace un análisis muy importante sobre las enseñanzas de esa lucha, la proyección en este periodo, pero también la innovación en la lucha, lo cual es importante para no quedarnos solamente en el análisis recordatorio de una fecha, sino en la comprensión de un complejo momento. Este es un análisis que a mí me parece interesante, como me parece interesante también el encontrar cómo en medio de esa lucha y de esa crisis la propia movilización social y popular en algún momento dado pretendió ser manipulada por los sectores hegemónicos de la economía costeña, que también estaban en crisis, y que mirando que el pueblo se movía, se levantaba, porque la movilización y la huelga nacional que fue convocada el 13 de noviembre del 22 era enorme, era contundente, se sumaron todos los sectores, pero hubo sectores que intentaron manipular esta movilización con el concepto que era fundamental en su criterio buscar que el cambio monetario con el dólar baje. Y claro, era una forma de encontrar ventajas. Tanto es así que la marcha del 14 de noviembre, la víspera del 15,
que va a la gobernación, llegan a entregar un documento que casi no lo esperaban en los sectores populares, que es en el que se plantea primero esta modificación del cambio del dólar y en segundo lugar la conformación de lo que se denominaba el Consejo Ejecutivo Económico Nacional, para que sea una especie de un organismo supranacional que genere condiciones específicas de beneficio no a los trabajadores, eso era evidente, sino de beneficio a un banco que estaba entrando en la quiebra. Esa marcha termina en la gobernación entregando estos petitorios, los trabajadores reflexionan mucho sobre este asunto y el día 15, cuando se enteran que el presidente Tamayo no solo que no daba paso a este comité, sino que le parecía inadecuado, dice: acepto la formación de algo parecido a este comité siempre y cuando estén los siguientes empresarios y banqueros, nadie del sector popular. Esto es lo que va a dinamizar la movilización social, más allá de que el jefe de la plaza militar de aquel entonces en Guayaquil recibió un telegrama de Tamayo que le decía textualmente: cueste lo que cueste, el día de mañana usted me informará que este tema está ya terminado y suprimido la movilización, vuelva el orden. Y eso es evidente porque las fuerzas de varios batallones del Marañón entre ellos ya llegaron en la noche del 14 al 15 y a partir del mediodía del 15 se generó la represión que todos conocemos. Y sin duda nos has dado una perspectiva de esa clase dominante, de ese bloque en sus distintas manifestaciones queriendo como manipular una movilización. Y el denominado bloque popular, recordemos queridos radioescuchas, no estamos hablando de obreros agroindustriales en el sentido clásico, estamos hablando de gente que huía de los guasipungos, de condiciones precapitalistas, de cuasi esclavitud, a buscar mecanismos para sobrevivir. ¿Estamos hablando de sindicatos estructurados? Tampoco. Estamos hablando de asociaciones influenciadas por la iglesia. ¿Cómo estaría ese bloque popular en lo organizativo, en lo ideológico, en lo político, en el desarrollo propio como fuerza productiva? Claro, allí están básicamente los ferrocarrileros, están entre otros los trabajadores de las empresas eléctricas, están los de los carros urbanos, del transporte. Ellos son los que generan, en un primer momento detonan esta circunstancia y se van sumando artesanos, gente vinculada a la actividad portuaria, pequeños productores, sectores medios, y hay una presencia importante también de núcleos, pero importante pero reducida, de pequeños núcleos intelectuales que comienzan a pensar qué es lo que se debe hacer. Pero no podemos hablar de una organización profundamente definida. Lo que sí hay es como organización definida la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, ¿no? La federación que se funda en el 15 de octubre del 22, y que todos estos, más la federación, más todos aquellos que yo he enumerado como gremios, van a dar lugar a la formación de la Gran Asamblea, que así llamaron, la Gran Asamblea de Trabajadores, que se instituye el 8 de noviembre y que es la que va a dirigir la huelga. Pero el bloque popular, por lo tanto, es heterogéneo, proviene de las condiciones económicas de un sistema hegemónico que intenta prevalecer sobre la base de una estructura económica de imposición del capital y evidentemente de dependencia del capital también, a través de la transacción, básicamente, como hemos señalado todo este tiempo, del cacao. Allí hay una confrontación de sectores antagónicos absolutamente definidos, pero también estos sectores bancarios, estos sectores hegemónicos, también estaban en crisis. Por eso es que intentaban aprovechar la gran movilización para sus intereses, para provocar que algunos de esos intereses formen parte del listado de peticiones y sean atendidos. Era un desfase de la estructura económica, comercial, del poder del liberalismo plutocrático, no hay nada que hacerlo. Y la matanza es una demostración no solamente de un mecanismo de represión, sino de un crimen político colectivo y de masas,
porque allí hay una definición frente a la realidad de 1922, cuyas enseñanzas no pueden quedarse solamente en la descripción de del drama vivido en aquellas horas, sino cuya estudio permite, y creo que el libro cumple a cabalidad, mirar ahora, 100 y pico de años después, la importancia de la lucha social, la caracterización de las fracciones en disputa del poder y evidentemente la conformación de núcleos sociales importantes, marginales, que de alguna manera sigan subsistiendo, porque no han variado mucho las condiciones. El gran capital lo que ha hecho es readecuarse, reconstituirse en función de los avances tecnológicos, en función de los requerimientos de la economía mundial y local, pero las grandes contradicciones, los grandes factores que permiten que subyaza finalmente un grupo dominado, que es el mayoritario, sigue habiendo los trabajos precarios o la ausencia de trabajo, las circunstancias difíciles de la vida cotidiana siguen perviviendo, y la movilización social es un elemento que no solamente que se ha nutrido, sino que termina siendo una forma de expresión social que, responsablemente dirigida, tiene que buscar nortes para expresar de la manera que consideren adecuado la falta de atención del poder central o de los poderes hegemónicos a los inmensos requerimientos del pueblo ecuatoriano. Sin duda, todo esto es como un núcleo gestor de la clase obrera. Pero recordemos también, queridos radioescuchas, que no estamos hablando tampoco del discurso que se ve de ideas extranjerizantes comunistas llegando, o tampoco hay liderazgos claros vinculados a partidos comunistas, socialistas o de ese estilo, ¿verdad? ¿Cómo era más bien los liderazgos? Había una visión unitaria de vanguardia, había diversas posiciones dentro de la clase dominada, de los sectores más moderados, más radicales. Yo creo que había una voluntad de responder a los intereses gremiales y había una decisión y una definición para avanzar en la consolidación de estructuras de aquellos que tenían las mismas actividades en el mundo de la producción. Y entonces los cacaoteros se reunían y trabajaban en función de sus intereses y de sus enormes dificultades. Los albañiles estaban organizándose, los cocheros estaban organizados, los ferroviarios, etcétera, etcétera. Por eso es que hay un salto importante en la conformación de esta gran asamblea de trabajadores que ocurre el 8 de noviembre, en donde concurren todos. Y allí hay figuras, eso sí, evidentemente trascendentales, ¿no? Una de ellas, la de Luis Maldonado Estrada, que yo creo que es uno de los artífices de toda esta gran movilización y de esta lucha y del rol que cumple como dirigente, y que evidentemente tenía una visión política clara y definida, eso es evidente. La lucha del 15 de noviembre del 22 va a despertar en todo el país una constatación de que hay asimetrías profundas, que hay vicios del ejercicio del poder, que es indispensable que la voz de los marginados se escuche, y comienzan a proliferar las ideas para ir a la conformación de los partidos de la izquierda. 4 años después estarán apareciendo en el año 26, en mayo del 26, el Partido Socialista, y en el 31 estará fundándose el Partido Comunista. Yo no podría decir que el 15 de noviembre son elementos pero no son que se trasladan a la formación política, pero son detonantes en muchos sectores que también pasan por ser liberales radicales, que sienten la traición del liberalismo plutocrático, que pasan por ser anarquistas, que hay una influencia del pensamiento de la Revolución Rusa, eso es indudable, inclusive de la Revolución Mexicana. Hay factores externos también que juegan en la dinámica de la conformación de los partidos mucho más tarde, y hay sectores de militares también que se radicalizan.
vendrá primero la Revolución Juliana y luego vendrá en el 25 y luego vendrá la conformación de los partidos políticos que hemos señalado. De tal manera que el 15 de noviembre es un punto de inflexión en la estructura económica del país, en la lucha social organizada, en la consolidación de un proyecto popular y en la confrontación de clases. Hay un punto de inflexión que debe ser entendido así. Por eso es que este libro pretende mirar todos estos entretelones, en donde además toman partido diversos sectores. El texto de Enrique Ayala es muy importante por aquello, porque la Iglesia finalmente termina haciendo gestiones en favor de los intereses del establishment para que no existan otro tipo de circunstancias similares, pero no porque le protege al pueblo, no porque le interesa que haya paz y concordia, sino porque finalmente lo que le interesa es que no se muevan los elementos de la estructura o de la supraestructura del país. Y el rol de la Iglesia, por lo tanto, es cómplice en lo que significa el mantenimiento de un orden establecido que ciertamente en ese momento le obligó y le exigió tener un comportamiento absolutamente abierto. Y respecto del rol de la prensa hay un detalle. Fue una prensa que en la medida de lo posible informaba los elementos y los hechos, porque no era una prensa que estaba mirando desde lejos. Hay reporteros que viajaron desde Riobamba, desde Ambato, desde Quito para estar en las movilizaciones, porque esto comenzó a ser ya una información de carácter nacional y regresaban a sus ciudades, lo hicieron el 16, el 17 y le dijeron al país esto ha ocurrido. Digamos que le comentaron los acontecimientos, algunos de ellos sin tomar una posición evidentemente política ni en favor de unos o de otros, pero tuvieron la posibilidad al menos de comunicar los acontecimientos y no encubrir. Ese es un detalle importante. Hubo gente que encubrió, desde luego, pero muchas gentes que estuvieron en la información no encubrieron el Holocausto, porque eso fue evidente y trataban de encubrirlo. De tal manera que cumple un rol interesante la prensa y un rol que hay que rescatarlo y que lo hace muy bien Saudia Laboyer en su trabajo. Y un poco inesperado de lo que ha acontecido con la gran mayoría de la prensa posteriormente, ¿no? Muy Desde cercana luego. ideológicamente al establishment. Sí, así es. Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de educación de Radio Voz Andina Internacional, conversando con el doctor Germán Rodas sobre el 15 de noviembre de 1922 y la obra 15 de noviembre, Memoria y Reflexión. Dentro de este diálogo quizás cabe anotar que ese levantamiento popular fue visto como una alevosía de la clase frente a los poderes oligárquicos y el castigo que tuvieron los líderes y los participantes duró muchísimos años. No, el gobierno de Tamayo, luego de la masacre, y las clases dominantes en gobierno ejercitaron un proceso represivo muy fuerte, ¿verdad? Claro que sí. Yo me refería, en este programa de esta noche, me refería a que hay un telegrama el 14 de noviembre de Tamayo a Barriga diciéndole esto tiene que terminar. Y el 17 le pone otro telegrama y le dice, le felicito, porque usted cumplió la orden que le dispuse. ¿Qué quiere decir aquello? Que no solamente que le ordenó que asesine, sino que le felicitó porque, como dice Tamayo, volvió el país y volvió la ciudad al orden y a la calma. Tenían que volver a este orden y a esta calma, que es el orden y la calma del sector hegemónico, porque les era inaudito una posibilidad de la organización social y popular que confronte al poder sobre la base de una realidad que era absolutamente evidente, que era la crisis de las familias guayaquileñas o de quienes estaban en la ciudad de Guayaquil. De tal manera que quienes habían participado en esta movilización, quienes habían estado dirigiendo y conduciendo, muchos dirigentes sindicales, artesanales, obreros, dirigentes populares, ciertamente fueron perseguidos. Pero también hubo un proceso de reflexión en estas gentes, porque fueron dándose cuenta que esta era una lucha que no podía acabarse con el martirologio en la ría de Guayaquil, y que la sangre de los caídos,
que la muerte de aquellos tenía que ser al mismo tiempo una especie de semilla para nuevas luchas y nuevos amaneceres. Por eso es que muchos de ellos van a la formación de los partidos de la izquierda, muchos de ellos comienzan a organizar al movimiento social y popular de la ciudad de Guayaquil y de otras provincias con ímpetu, con decisión. Maldonado Estrado cumple un rol formidable en esas circunstancias, de tal suerte que si bien hay persecución, inclusive maltrato desde la propia iglesia con algunos de los dirigentes, no se amilanaron y lo que hicieron es comprender que no hay victorias fáciles y que es importante la organización y la movilización social, y fue una escuela de vida la muerte del 15 de noviembre. Es increíble lo que señalo, porque la gente entendió que sin luchas no hay posibilidades de hablar de victorias. Y estas reflexiones están dadas en los trabajos de varios de los amigos que han construido el libro, de tal suerte que lo que hemos logrado es una visión muy completa, o quizás bastante completa, respecto de los acontecimientos que siguen dejando enseñanzas. Porque este libro no es un análisis romántico de un fenómeno de hace 100 años, ni es una visión que recuerda de manera general un acontecimiento dramático para levantarnos e irnos después de ese recordatorio. Es una reflexión que nos permite comprender cuántas de las causas estructurales han sido modificadas y cuántas se mantienen con matices distintos en la construcción de los proyectos de Estado que existen en este país. Porque si bien no hay el poder hegemónico del cacao, pero hay un poder hegemónico ahora que se vincula a otro tipo de intereses bancarios, financieros, de explotación en el fondo, y también los trabajadores han entendido que solo la lucha, la organización, la participación popular y la comprensión de un fenómeno de esta naturaleza les puede permitir no solo estar en la calle, sino estar además en una actitud permanentemente de organización de sus bases, de sus sindicatos, de sus estructuras campesinas y populares. Es decir, es una enseñanza que costó sangre, por eso es el baño de sangre de la clase obrera y trabajadora, y toda reflexión alrededor de esta circunstancia, de este hecho, de esta matanza, no puede ser solamente para acongojarnos respecto de este fenómeno, sino para mirar la posibilidad de que las grandes avenidas del cambio pueden construirse, no en la lucha de esta naturaleza, sí, pero comprendiendo que no hay cambio posible llevado con rosas ni con flores, de tal manera que la organización social y popular desde entonces creció, se organizó y avanzó. Y evidentemente las enseñanzas también quedaron, inclusive para aquellos que desde la clase hegemónica intentan soslayar los intereses populares. Por eso me parece, por ejemplo, muy interesante el trabajo de Víctor Granda, que señala que los grupos hegemónicos, los grupos anclados al poder político, hicieron ciertas concesiones, inclusive en el código laboral, etcétera, sí por la presión social, desde luego que sí, pero también porque estaban convencidos que no era el mejor momento para seguir en una dramática confrontación, para efectos de que su capital y su modo de reproducción de ese capital en ciertas circunstancias no sea tocado, no sea puesto contra la pared. Esas son las concesiones que a veces ocurren, pero también tiene que ver con la presencia de la organización social, que es un elemento fundamental en la lucha de la que estamos hablando. Uh-huh. Tú mencionabas la palabra enseñanzas, y la enseñanza se vincula a una parte de la educación, es un programa de educación. ¿En qué medida, también lo mencionabas, en qué medida eso de revisar la historia, sí, que he hecho luctuoso y sigamos adelante, que es una visión positivista, en qué medida esto es importante para los procesos educativos de los niños, de los jóvenes, de todos en general? Yo quisiera decirles a los radioescuchas que si no conocemos nuestra historia a partir de la complejidad de lo que significan los factores endógenos de un momento determinado y de los exógenos, y si solo nos quedamos en la relación de hechos o de la recuperación de determinadas figuras,
corremos el riesgo de no mirar la historia, sino de mirar la anécdota. Y la historia de este país no es un sumatorio de anécdotas. Necesariamente, como toda historia dinámica, la construyen los pueblos. Y este es el mejor ejemplo que demuestra que los pueblos, que este pueblo movilizado en Guayaquil construyó una impronta para que en el futuro miremos y comprendamos que la organización es fundamental, que el pueblo tiene demandas constantes y que los núcleos hegemónicos del poder tienen que ser confrontados, ojalá no en este tipo de contradicción y de lucha tan grave y tan macabra, pero tienen que ser confrontados porque hay diferencias. Y entender así la historia con las complejidades a partir de miradas distintas, como hace en el libro, nos permite mirar entonces un telón de fondo completo para entender un hecho concreto y específico. Las jornadas del 15 de noviembre, la jornada del 15 de noviembre del 22, es la sumatoria de muchos factores y la interpretación de estos factores siguen siendo motivo de discusión, desde luego que sí, pero creo que el libro logra un objetivo muy importante, sentarnos a analizar sobre la complejidad de esos años, complejidades que tampoco han desaparecido, que se han modificado, que han tomado otras rutas, que se presentan como nuevas en tal caso, porque hay un movimiento sindical distinta, porque no hay núcleos artesanales solamente locales, porque los grupos marginales tienen otras expectativas, y porque también los núcleos hegemónicos manejan la cosa pública desde otras opciones y con otros compromisos. Todo ello nos permite ir comprendiendo entonces ese pasado, pero proyectar en el presente para entender una realidad de mejor manera en este complejo mundo que significa buscar una vida más digna para todos, que sea menos contradictoria, menos asimétrica, pero que sobre todo responda a las inmensas necesidades de la población ecuatoriana, que se expresan como ayer y como hoy, en carencia de trabajo, en subempleo, en carencia de vivienda, en explotación. La explotación, si bien antes se expresaba porque no había 8 horas laborables y que es una de las causas de la movilización, hoy se expresa por el desalojo y el desempleo casi dirigido por las circunstancias que vive el país y por el atropello que ejercen algunos núcleos empresariales, por ejemplo. De tal forma que, manteniendo las distancias, el desarrollo del gran capital y del capitalismo en el país evidentemente han provocado connotaciones distintas en la lucha social, pero emerge también como fondo el factor de la organización social como un gran contrapoder por una parte, pero como un factor trascendente en la conducción de los grandes objetivos del país. Así es, mi querido Germán, una perspectiva transformadora entre pandemia, apagones y grupos de delincuencia organizada se conculcan, se lanzan leyes para conculcar los derechos de los trabajadores en todo este tiempo. Estamos llegando casi al final de este programa y, mi querido Germán, tus consideraciones finales, algo que quieras subrayar o quieras dirigirte a la audiencia. Bueno, yo quisiera decir que los autores han puesto los coautores del libro han puesto un gran dosis de entusiasmo primero, porque se requiere entusiasmo para sentarse a producir, pero de gran capacidad teórica y de reflexión. Es gente con condiciones académicas de primera línea, con una experticia en sus campos de acción, y nos han presentado un libro que no es una propuesta literaria, sino que es una propuesta de revisión de la historia y que además nos dejan grandes interrogantes, pero también grandes enseñanzas. Yo lo recomiendo vivamente, porque la historia del país se construye conociendo los antecedentes y conociendo su pasado, no solo para no repetir errores, sino sobre todo para saber que las fuerzas sociales, por una parte, y las otras, las hegemónicas, de otro lado, de todas formas están allí con las variaciones que en el tiempo, que en 100 años ocurrieron, porque las modificaciones no son en este país, las modificaciones son a lo largo y el ancho del planeta. De tal suerte que hay una lectura que se vuelve trascendente y permanente a pesar de tratarse de una matanza que ocurrió hace un poco más de un siglo.
Muchas gracias, Germán Rodas, muchas gracias a todos ustedes. El libro lo pueden adquirir en la librería de la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Corporación Editora Nacional, y pues como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes otro diálogo sobre la educación. Gracias, por supuesto, a Tito Chela, que nos ayuda a la producción de este programa. Reitero a Germán Rodas, gracias por estar aquí, querido amigo y colega. Y nos vemos el siguiente jueves en otro diálogo de la educación. Soy Alexis Oviedo. Salud y alegría para todos. Buenas noches.